Pues en este día, esta tarde, ¿verdad? Vamos a aprender con un tema que se llama, lo titulé, Aprendiendo a valorar nuestras bendiciones. Creo que es un tema muy relevante porque muchas veces damos por sentado lo que es una gran bendición de parte de Dios. Pero antes de iniciar, ¿verdad? Con la enseñanza, vamos a hacer una acción de gracia y también les pido que pongan sus teléfonos en modo vibración o modo avión, como usted quiera, ¿verdad? Para que haya poca distracción, lo menos posible. Así es que le doy un tiempito ahí para que ponga su teléfono en vibración y ya luego empezamos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por darnos tu salvación por medio de Cristo Jesús. Gracias por permitirnos estos tiempos donde podemos venir a tu casa, Señor, y ser llenas de tu palabra. Y gracias, Padre, por darnos la encomienda de traer tu palabra. Sé que es una gran responsabilidad, así que te pido que me des gracia, que me des favor y que yo pueda hilarla, Señor, de manera correcta. Prepara nuestros corazones, Señor, y que esta palabra pueda germinar en cada uno de ellos y dar el fruto que te glorifique a ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues retomo el tema nuevamente, aprendiendo a valorar nuestras bendiciones. ¿Pueden repetirlo ustedes? Aprendiendo a valorar nuestras bendiciones. Y me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Qué es bendición? ¿Verdad? Es bueno identificar qué es bendición, porque si vamos a aprender a valorar, debemos de entender qué es lo que vamos a aprender a valorar. Bendición o bendiciones, según la definición popular, son las cosas buenas de la vida, ¿verdad que sí? Muchos entienden que son las riquezas, ¿verdad? La fama, el poder, la influencia o las añadiduras, ¿verdad?, de la vida. En fin, todo lo que se siente bien y nos haga la vida más fácil. A todo eso le llamamos bendiciones. Pero, ¿qué es bendición según la palabra de Dios? Y esa es la definición que nos interesa entender. Antes de definir la palabra bendición según el contexto bíblico, vamos al libro de Proverbios, que es nuestro tema o texto base. Proverbios capítulo 10, verso 22. Yo lo voy a estar leyendo en la versión tradicional, Reina Valera, pero también la traducción, Nueva Traducción Viviente. Ustedes me siguen ahí con sus Biblias. Dice la palabra, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muy importante, la bendición de Jehová. Miren aquí cómo está enfatizando que la bendición viene de parte de Dios, porque pueden haber otros tipos de añadiduras a las cuales le llamamos bendición, pero que no necesariamente vienen de parte de Dios. Y eso debemos de aprender a identificarlo. En Nueva Traducción Viviente dice, la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna, miren aquí, ninguna, cero, tristeza. Dice Él, el Señor, porque de Él proviene la bendición. La palabra bendición en el original es Barak. Quizás algunas han escuchado, ¿verdad? Barak. Pero no el que era presidente. Y se refiere a la fuente, escuchen, la fuente de donde se origina y fluye todo lo bueno. La fuente de donde se origina y fluye todo lo bueno. Todo lo que es provechoso, tanto en esta vida aquí terrenal, como en la vida venidera, entiéndase la vida eterna. Esa es la bendición que Dios nos da y la que debemos aprender a valorar. La palabra enriquece, ¿verdad? Que lo decía el texto en Proverbios. En su original es ashar se pronuncia. Y habla de una riqueza integral. No está hablando meramente de una riqueza monetaria o material, sino más bien una riqueza integral, enfocada principalmente en la verdadera prosperidad. Y enfatizo, verdadera prosperidad, porque hay una falsa prosperidad a la que el mundo persigue y busca y da su vida por esas riquezas o esa prosperidad falsa y terrenal. Retomo la definición. Habla de una riqueza integral enfocada principalmente en la verdadera prosperidad, la del alma,
la prosperidad del alma, porque muchos pueden tener sus cuentas bancarias desbordándose, una gran mansión, pero viven con un tormento del alma. No tienen paz, no tienen gozo, no tienen satisfacción. ¿Por qué? Porque no han entendido, o más bien no han aprendido a valorar la verdadera bendición. La del alma, la cual produce alegría y satisfacción duradera, no temporal, sino duradera. ¿Recuerdan el Salmos 1? No lo voy a leer, pero este salmo dice que bienaventurado, dichoso, feliz, sumamente, plenamente feliz es aquella persona que se deleita en Jehová, ¿verdad? Y medita en Jehová. O sea, aquella persona que verdaderamente ha aprendido a valorar las bendiciones y entiende qué es lo que Dios te ha dado, ¿verdad? Cuando la hermana Odalis iniciaba el servicio, hablaba de Efesios 2. Y eso está aquí en mis notas también. Y esa es la gran bendición que tenemos de parte de Dios. Que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos vio con misericordia. Dios nos miró con amor. Dios nos miró con dulzura y no con condenación. Y envió su provisión. Y de eso aprendimos el domingo pasado. Y el pastor detallaba todo lo que es Isaías. Y no sé a cuántas de ustedes, pero a mí el corazón se me ponía chiquito. Y yo, Señor, ayúdanos a dimensionar qué fue lo que Cristo pasó en esa cruz para no menospreciarlo. Porque corremos el peligro de menospreciar esa gran bendición que es Cristo mismo. Y es lo que vamos a aprender. Al entender esto, podemos afirmar, ¿verdad?, lo que acabé de decir sobre las bendiciones, que es aquella que es la bendición integral para la llenura del alma. Al entender esto, podemos afirmar que la bendición no es inicialmente algo terrenal, aunque sí Dios puede darnos las añadiduras que son buenas, ¿verdad? La comida es buena, ¿verdad que sí? ¿Verdad que nos gusta? Por eso está ahí la mesa, ¿verdad? Salir, pasear, vacacionar, todo eso es bueno y Dios lo permite porque Dios quiere que nosotros disfrutemos todas las cosas, pero en la prioridad y en el orden correcto. No poner las añadiduras por encima de quien nos provee todas las cosas. Esa es la idea. Al entender esto, podemos afirmar que la bendición no es inicialmente algo terrenal, sino más bien algo espiritual. Es ese entendimiento de que es un regalo divino, es una bendición que desciende de lo alto de parte de Dios. Es todo aquello que nos impulsa o nos ayuda a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. En ocasiones, escuchen esto, y esta parte quizás a veces como que nos da desánimo, pero si lo entendemos y lo dimensionamos de manera correcta, lo vamos a valorar. Y sé que muchas van a coincidir con lo que voy a decir. En ocasiones Dios permite el dolor como herramienta para enviar su bendición. Yo puedo decir amén a eso. A diferencia de un dolor como consecuencia por la desobediencia, este dolor que Dios permite como una herramienta para canalizar sus bendiciones, lleva en sí un propósito. El dolor en Dios tiene propósito, recuerde eso. Y si usted está pasando una prueba, esta palabra atesórala, porque Dios tiene propósitos en todo lo que estamos pasando, cuando vivimos conforme a su voluntad. Este dolor lleva en sí propósito, como lo podemos ver en la vida de Job. ¿Cuántas conocen la historia de Job? Levante su mano. Creo que aún hasta los no cristianos conocen a Job. Y era un hombre íntegro, era un hombre justo, era un hombre intachable, rectamente perfecto, ¿verdad? Humanamente, si lo comparamos con otro ser humano. Pero si nos comparamos con Cristo, el justo, el perfecto, todos quedamos cero. Porque somos pecadores por naturaleza. Tenemos esa maldición del pecado, porque el pecado es maldición. Pero ahora hemos recibido la gracia que nos salva y nos posiciona como hijas de Dios. Y eso es una gran bendición que debemos de pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que significa ser salvos. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Qué es esta gracia, este favor inmerecido que desde el cielo fue enviado hacia nosotros? Vio nuestra bajeza y mandó su tesoro, que es Cristo Jesús. Y eso es para que el cristiano viva saltando
como ovejitas, como manadas de ovejas brincando cuando las ovejas están pastando en un campo bonito, están felices. Aún las vacas, ¿verdad? Imagínense nosotras, que sabemos que hemos recibido algo que en esta tierra no podemos conseguir, que viene de allá arriba, del cielo, de ese tercer cielo, como le decía yo a los niños ayer. También vemos a José, ¿verdad? Un joven experimentado en sufrimiento. Pero miren lo que dijo José. Vayan conmigo a Génesis 50:20. Hoy vamos a leer para que no se duerman. Y no se duerman, que va a estar bueno. Como las películas, cuando vas al cine, que ay, ese estreno de la película. Hermanas, esto está mejor, mucho mejor. Porque esto es de la eternidad y para la eternidad. Y Dios quiere ayudarnos. Génesis 50:20, en palabra de Dios para todos, dijo José, ¿verdad? Sus hermanos, porque se reunieron cuando vino la hambruna a Egipto. Recuerdan que José fue vendido, fue traicionado por los más cercanos, ¿verdad? Si te han traicionado, recuerda que ese dolor lleva en sí propósito. Cuando tienes un corazón conforme a Cristo, porque si tienes un corazón lleno de amargura, este dolor va a causar más dolor a tu propia vida y a los que te rodean. Pero cuando estás en Cristo, ¿verdad? Eres una nueva criatura. Tú aprendes a entender que todo obra para bien. Señor, estoy sufriendo ahora, pero confío en ti. No sé qué va a pasar mañana, pero confío en ti. Y José, después que fue menospreciado por estos hermanos, vendido como esclavo, apresado injustamente, Dios permitió ese dolor, esa aflicción para llevarlo al palacio de Faraón, para que allí en ese palacio fuera un instrumento de Dios en aquella tierra pagana. Quizás tú estás en un trabajo donde tú eres la única cristiana y sufres y pasas, o en una casa donde tú eres la única cristiana, pero Dios quiere que tú aprendas a valorar esa nueva naturaleza, ¿verdad? Esa adopción de Cristo en tu vida. Y dijo José, mire lo que es la madurez de entender que bendición no solamente es todo lo que brilla, ¿verdad? Como dicen, no todo lo que brilla es oro. Bendición a veces viene en forma de llanto y dolor. Ustedes planearon hacerme daño, dijo José. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. Quizás nosotros como cristianos, quizás no. Sí vamos a sufrir en esta tierra. Jesús dijo, ¿verdad?, que en el mundo tendremos aflicción. Pero recordemos que eso lleva el propósito de salvarle la vida a mucha gente. Porque la gente que te ve soportar en silencio y no maldecir a quien te maldice, va a decir, hay algo diferente en ella. Y es una puerta abierta para que vean a Cristo, porque ese algo no es un algo, es un alguien. Es el Espíritu de Dios que te ciñe. Estás embestida, si eres una mujer cristiana, del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu es para llevar a muchos a la salvación eterna. Y esa es una gran bendición. Como mujeres cristianas, es importante entender lo que acabo de explicar. Muchas veces corremos el peligro de ver o de proyectar las bendiciones de Dios como algo superficial, ¿verdad? Y meramente terrenal. Dios me bendice porque me aumentaron. Dios me bendice porque me llegó aquello que quería. Dios me bendice porque me dio un hijo, ¿verdad? En mi caso, quizás. Dios me bendice porque voy de vacaciones. Todo lo terrenal, y no quiero decir que la familia es algo insignificante, no, es algo de valor, pero ciertamente va a pasar porque todos morimos. Y ya hay mujeres que están quizás solas, o hijos que no tienen papá o mamá. Entonces todo eso pasa, pero tenemos la promesa de una reunión. Y ahí será eternamente y para siempre. Amén. Corremos el peligro, ¿verdad?, de proyectar o de que para que la gente venga a la iglesia, le queremos vender un evangelio que no es conforme a la palabra. Un evangelio tipo Disney World. Y no es así. Porque entonces van a buscar a Cristo por las añadiduras, por los panes y los peces, y no por quien Él es, no por esa gran bendición que Él es en nuestras vidas, ¿ok? Corremos ese peligro de ver o proyectar las bendiciones de Dios como algo superficial y meramente terrenal.
Esto ha llevado a muchos a desviarse de la fe sana y a distorsionar el evangelio de Dios. ¿Ustedes han escuchado el evangelio de la prosperidad? ¿Quién salió de ahí? Muchas. Y damos gracias a Dios que encontramos lo que le llamamos sana doctrina. Palabra integral. La sana doctrina significa que no tiene mezcla, que es pura, que es perfecta y que va a cumplir el propósito en nuestro corazón, ¿verdad? Si la ponemos en práctica, la obediencia. Este evangelio de la prosperidad entiende o cree o vende esta idea. El cristiano no debe ni puede sufrir. El cristiano no debe ser pobre porque eres hija del rey. El cristiano no puede pasar situaciones difíciles porque eres hija del rey. ¿Cómo? Si ese evangelio conoce a Cristo, está muy distorsionado porque Él, siendo el Rey Todopoderoso, vino a sufrir para darnos su vida. Él vino a morir en rescate por muchos. Él vino a ser humillado, a ser quebrantado, para que tú y yo hoy tengamos esta esperanza de salvación y vida eterna, para que tengamos esta gran bendición de ser salvos, de albergar esa promesa, esa esperanza en nuestros corazones. Este evangelio de la prosperidad que muchas veces llama mucho la atención, porque ciertamente cuando estamos en situaciones precarias, en pruebas, queremos la ayuda, queremos salir de ahí. Nadie quiere sufrir, pero este sufrimiento que la Biblia nos habla es un sufrimiento que lleva en sí propósito. No se trata de sufrir por sufrir, sino que es parte del crecimiento de la madurez espiritual en nosotras como hijas de Dios. Y Dios nos prepara para lo que se avecina porque no sabemos qué va a pasar mañana. Este evangelio, mis hermanas, distorsiona por completo lo que es en realidad la bendición o las bendiciones de Dios. Lo rebaja a algo terrenal y pasajero. Y quienes siguen este tipo de enseñanzas son cegados. Recuerdan que Jesús dijo, déjalos, porque son ciegos. A los fariseos, guías de ciegos, porque ellos se enfocaron en una riqueza temporal y terrenal, de que Israel iba a conquistar Roma y que iban a ser ellos los poderosos en ese tiempo. Pero no era ese evangelio, no era eso lo que el Mesías había descendido a brindar, sino la salvación eterna. Estas personas son cegadas, ¿verdad?, por la codicia del corazón, falto de entendimiento y poco espiritual. Todo aquel que sigue el evangelio de la prosperidad es un corazón que está lleno de codicia. Y no buscan a Dios, sino que buscan lo que Dios me puede dar. Como dijo Jesús, ustedes en Juan 6, no me buscan a mí, más buscan los panes y los peces. Pero debemos de buscarlo a Él, porque Él es quien nos da el pan que nos lleva a la vida eterna. No solamente el pan que nos hace, ahorita vamos a comer abundantemente, pero ya en la noche otra vez hay que comer, porque el estómago comienza a cantar ahí su melodía, ¿verdad? Y no suena nada bonita esa melodía. Estas personas, ¿verdad?, nunca están satisfechas. ¿Seremos nosotras? ¿Acaso estamos cayendo en eso, no? De esa queja y siempre, nunca nos basta nada, siempre nos falta algo más y algo más y algo más. Nunca están satisfechos con lo que Dios les da, ¿verdad? Por ende, no valoran lo dado por Dios. Entiéndase las bendiciones o la bendición de Dios, porque siempre quieren más. Es como una aspiradora, ¿verdad? Entender el propósito o fin de las bendiciones o la bendición de Dios. Siempre voy a estar intercambiando esas palabras, porque la bendición de Dios es Cristo Jesús. Y ya luego las bendiciones es todo lo que fluye cuando estamos en la vida cristiana. Entiéndase, provisión o escasez también. Eso puede ser una bendición. En un momento dado, ¿verdad? No es que vamos a estar pasando todo el tiempo, pero Dios lo permite para que tu fe crezca, para que ores más, para permitir que los hermanos crezcamos en generosidad. Muchas razones. Entender el propósito o fin de las bendiciones de Dios nos ayuda a cumplirlo y a no desviarnos del mismo propósito que dichas bendiciones tienen, y sobre todo aprendemos a valorar las bendiciones de manera correcta y en el orden correcto. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás Dios lo va a poner.
decimos que las añadiduras, esas bendiciones que Dios da, ¿verdad? Lo terrenal, lo físico, es como una colita. El perro no anda buscando la cola porque la tiene pegada, ¿verdad? Le sigue la cola. El cristiano, las bendiciones van a ser añadidas. No te afanes buscando bendiciones terrenales. Emplea tu tiempo y ese afán en la oración, intimando con Dios, conociéndole a Él, valorándole, diciéndole, Padre, te amo. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Padre. Algunas quizás a veces hasta les cuesta decirle papá a Dios, porque la relación con Dios es muy rígida y es como de manera militar. Pero cuando tú llegas ahí, a ese cuarto, a ese closet, a ese baño, a esa cocina donde tú hablas con Dios, en el tren, bueno, muchas tienen la capacidad de concentración, ¿verdad? Papito lindo, aquí estoy, háblame. No solo vamos a, dame, y esto, no. Señor, háblame, dime, ¿cómo estoy? ¿Cómo me ves? ¿Te estoy agradando? ¿Estoy valorando esta relación? Ya no tiene que ir un sacerdote a representarnos, ¿verdad? Ya tenemos libre entrada al trono de la gracia. Eso es grande, hermanas. Eso se merece un aplauso para Dios. Yo decía que voy a estar intercambiando las palabras bendición y bendiciones. La mayor bendición, ya saben, ¿verdad? ¿Quién es? Cristo, qué bueno. Debemos entender que por encima de las bendiciones terrenales, sustento, bienes materiales que son también dados por Dios. Dios le dio a Abraham muchas riquezas, le dio a Salomón muchas riquezas porque él pidió sabiduría. No vayan a pedir sabiduría pensando que Dios ahora le va a dar la mansión, la cuenta de Salomón. Bueno, quién sabe si él quiere para un propósito. Salud, etcétera, ¿verdad? Esos son las bendiciones materiales. Hay una bendición mayor de la cual fluyen las demás. Jeremías 2:13 dice que Dios, a manera de reclamo, le dice al pueblo, ustedes me dejaron a mí fuente de agua viva. O sea, una fuente siempre fluye, siempre tiene, siempre hay, nunca escasea. Y luego, neciamente fueron a hacer cisternas rotas, encima de esos rotas. Es como que ¿cuántas cargaron agua en sus países? Yo llegué a cargar donde mi abuela. ¿Cuántas cargaron con un galón que estaba pichadito, que tenía un hoyito, decimos? Hermanas, íbamos lejos, pero a mí me encantaba porque era algo nuevo para mí. Y mi hermana y yo, con un palo, atravesábamos los galoncitos, ¿verdad? Y mujeres también, malabaristas, se los ponían aquí los cubos y no se caía. Y cuando llegábamos donde mi abuela, en lo que brincábamos con el galón así y sin tapa. Medio galón, imagínense. Luego veíamos el burrito y queríamos subirnos en los burros. Bueno, en fin, es que volver otra vez a buscar. Pero en la fuente de Dios no tenemos que pasar por eso. Siempre va a haber agua. Ahora, las cisternas rotas son esas obras que tú tratas de hacer por tu fuerza, para ti misma. Y luego quieres atesorar eso más que a Dios. Cuando vas a ir a buscar, no va a haber nada. Porque Dios te quiere enseñar, ven a mí, depende de mí, ¿verdad? Esa bendición es Cristo, es Dios, es la bendición mayor. Esta bendición también se puede entender como la bendición de ser salvos. Es lo que decía la hermana, ¿verdad? Bueno, lo que decía Efesios, Pablo, ¿verdad, hermana? Odalis, pero ella lo repetía. La bendición de ser salvos. Hermana, no nos costó ni un centavo. Solo un corazón que creyó. Y si tú estás aquí hoy y todavía tú no has entregado tu vida a Cristo, abre tu corazón. Pídele a Dios que tus ojos espirituales sean abiertos para que tú puedas entender esta gran bendición. ¿Qué es lo que Dios te está brindando y ofreciendo? La bendición de ser salvos, la bendición de ser hechas hijas de Dios y de poder estar en paz con Dios. ¿Saben que el mundo está en enemistad con Dios? ¿Sabe que Dios no escucha al mundo? Dice que Dios no oye a pecadores, mas si uno se arrepiente, a este Él oye. Ciertamente Dios envía su misericordia
para que se arrepientan, para que vengan a Él. Pero Dios espera que tú entregues tu corazón y digas: Jesús, no solamente tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Señor y mi Salvador. De manera personal, que te apropies de esa salvación, de esa gran bendición que tenemos de parte de Dios. No hay mayor bendición que esta, mis hermanas. No hay nadie en este mundo que pueda obtener esta bendición fuera de Cristo. Nadie. No importa el dinero, no importa la influencia, no importa lo que sepa, no puede entrar al cielo por sus méritos. Nadie. Necesitamos a Cristo. Él es la mayor bendición. Por encima de cualquier bendición terrenal, debemos de valorar el regalo de Dios y aprender a ser agradecidas. El pueblo de Dios, nosotras, necesitamos aprender gratitud. Necesitamos aprender a valorar el tesoro que tenemos, porque muchas veces vivimos una vida muy monótona. Y cuando venimos a la iglesia o cualquier evento que sea del Señor, no empleamos ese mismo esmero, ese empeño como cuando lo hacemos para otras cosas, o cuando estábamos en el mundo quizás, que de verdad que era algo, ¿verdad?, impresionante. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a crecer en este entendimiento. ¿Qué es la gratitud? Miren qué definición más rica. Dice, es el reconocimiento, entender. Reconocer es aceptar y entender algo. Y aprecio, valorar. De la bondad de Dios, que va más allá de un sentimiento. Por eso dije, en el dolor también podemos experimentar la bendición de Dios. No se trata de una emoción ni de un sentimiento, sino de una convicción, de un entendimiento. Va más allá de un sentimiento y se convierte en un mandato y una forma de vida. Si quiere yo lo repito para que escriban, porque está muy buena esta definición. Dice, es el reconocimiento y aprecio de la bondad de Dios, que va más allá de un sentimiento y se convierte en un mandato y una forma de vivir. Es una respuesta a la gracia divina inmerecida. Gracia inmerecida. Que se manifiesta en la acción de gracias, la alabanza y el deseo de vivir una vida que glorifica a Dios. Qué bonito, qué linda definición. Y la oración sería: Señor, ayúdame a vivir eso que acabo de leer. Cada día, la misma oración. Esta palabra, o mejor dicho, acción, ¿verdad? Gratitud es una acción, no es una mera palabra, es una acción, es un estilo de vida. Ha ido escaseando tristemente al pasar de los años, ya que por la distorsión de creernos merecedores de todo lo bueno y todas las bendiciones, ¿verdad? Muchos se creen merecedores de las bendiciones de Dios y olvidan y menosprecian el favor inmerecido. Muchos ya somos cristianos y decimos, bueno, ya. Estoy pago, decimos, ¿verdad? Ya voy al cielo. Y se nos olvida que debemos vivir una vida de gratitud todos los días, por lo que Él nos da y aún por lo que no nos da. Si me duele hoy y si mañana no me duele. O sea, todo el tiempo vivir valorando el gran tesoro que es Cristo en nuestras vidas. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don, aquí la palabra don no es señores, es regalo, es favor inmerecido. Dice, toda buena dádiva y todo regalo, ¿verdad? Perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. O sea, Dios no va a cambiar. Dios no es un camaleón. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. El mismo Dios del cual usted lee en Génesis, en Éxodo, en Levíticos, en Números, en Deuteronomio, y ahí usted le sigue, hasta ahí. Ese es el mismo Dios que está operando hoy en nuestras vidas, pero es el mismo Dios que veremos en el cielo. Es nuestro Cristo, el Cordero inmolado que se dio por nosotras para darnos sus riquezas espirituales. Otro texto que nos corrobora lo que acabo de leer es Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia, gracia aquí es favor inmerecido. No merecíamos la salvación eterna, merecíamos la condenación.
Estoy haciendo mucho énfasis en esto porque es la única manera que vamos a aprender a valorar esa gran bendición. Cuando entendemos verdaderamente que merecíamos el castigo eterno, pero Dios nos dio la bendición de ser salvas, y no solo salvas, hijas de Dios. Si usted no tuvo un padre en la tierra, tiene uno en el cielo, y eso es lo más maravilloso. Como digo yo, mi hijita, mi hijito lo veré en el cielo. Por eso no tengo congoja en mi corazón, mi esposo y yo tampoco, porque sabemos que le creímos a un Dios de vivos. Le hemos creído a un Dios que nos bendice en sobremanera. Y si nos da más, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ese es el vehículo, la vía de ser salvos. Creer. Creer es fácil. Abre tu corazón. Romanos 10:9 dice que todo aquel que confiesa, ¿verdad?, con su boca que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, que cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Lo estoy parafraseando, pero es lo que dice. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, y en tu corazón tú lo crees y comienzas a vivir tu vida conforme a lo que el Señor Jesús te pide en su palabra, tú serás salva. Y tu familia, si tú modelas el evangelio, posiblemente todos, o si no, algunos, porque es una decisión personal e individual. Al entender que la mayor de nuestras bendiciones es la salvación en Cristo y que de esta fluyen las demás bendiciones, como bien decíamos, experimentaremos la verdadera paz. ¿Saben por qué? Porque como dice Romanos capítulo 8, versos 38 y 39, no está ahí, pero se lo voy a parafrasear. Porque nada ni nadie nos puede separar de Él ni de su amor. Nada nos podrá separar de Dios, ni siquiera la muerte, mis hermanas. Al contrario, la muerte nos va a acercar a Él en el tiempo que debe de llegar. Esto sí que es una gran bendición, mis hermanas, y debemos aprender a valorarlo. Nada en este mundo nos puede separar del amor de Dios, y eso es maravilloso. Quizás ahora que estoy leyendo o enseñando, caemos en cuenta y decimos, es cierto, ¿verdad que sí? Es cierto, esa es la mayor bendición. Como decían los de Maús, ¿cómo no ardía nuestro corazón? ¿Cómo no supimos que era el Mesías? Que Él lo había dicho, que iba a resucitar y nos hablaba y el corazón prendido en fuego, pero no podían ver. Y así cuando comienzan a... Miren, es la palabra sana, es la Biblia que hace esto, que produce esa convicción. Dice, es cierto, Jesús es la mayor bendición y Él es mi Señor. Pero hoy en día, tristemente, el pueblo de Dios pasa por un fenómeno. ¿Saben cuál es ese fenómeno? La ingratitud. Lo contrario a la gratitud. La falta de gratitud. Y eso viene porque perdemos el norte. No reconocemos quién fue que murió en la cruz. ¿Quién fue que dio su vida en rescate por mi vida? No digan por muchos, no, di por mí, porque eso pone peso e intencionalidad en nosotras. No entendemos que Dios se hizo pobre para hacernos ricas espiritualmente. La ingratitud, la misma que hace que menospreciemos las bendiciones que Dios nos da por ir tras lo que el mundo ofrece. Las añadiduras. Esta ingratitud se refleja en las siguientes acciones o comportamientos. Usted va a agarrar la suya, ¿ok? Ya yo agarré la mía, ¿ok? La queja, la murmuración, la insatisfacción, la codicia, quiero más y más y más, desprecio, entre muchas otras. No quise hacerla tan larga, pero sí es larga la lista. Efesios lo dice, Colosenses lo dice también. Ya siendo cristianas, debemos de esforzarnos en ser diligentes en lo que Dios espera de nosotras. Debemos esforzarnos. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad esforzarme y entender qué pide Dios de mí y qué debo yo quitar y hacer morir en mi vida que me aleja o me hace menospreciar las bendiciones de Dios. Ser diligentes en lo que Dios espera de nosotras, aprender a reconocer cuando fallamos. Y duele, miren, al principio duele porque uno no quiere reconocer que falló. El orgullo está ahí ligado, el corazón es bien perverso y bien engañoso. Pero a medida que lo hacemos,
Dios nos ayuda, nos da la gracia. Y la mejor manera de practicar es en casa, con los esposos, ¿verdad que sí, hermanas? Con los hijos, porque a veces también pueden corregir de manera muy dura, pueden poner una disciplina. La palabra dice que no exasperéis a vuestros hijos, ¿verdad? Sino que lo críen en amor, en disciplina del Señor. O sea, no le pidas a Él o no pongas carga en un niño, un joven, cuando tú ni siquiera modelas ni te esfuerzas en vivir la vida cristianamente, ¿verdad? Como Dios quiere. Entonces, debemos esforzarnos en ser diligentes en lo que Dios espera de nosotras. Para entender y saber qué espera Dios de mí, debo estar metida en la palabra de Dios, debo leer la palabra y debo estar en la oración. Que nadie te lo cuente. Ve tú con Dios, que Él te va a decir, como estuvo Moisés. Él te va a decir lo que hay en tu corazón que a Él no le agrada. Él te va a decir, el Espíritu Santo está ahí para convencernos de pecado. Nos va a decir, mira, esto está tomando el lugar de Dios en tu vida. Tú identificarás qué está tomando, usurpando el lugar de Dios en tu vida. Y ¿sabes qué? Es una bendición porque vamos a corregir, vamos a arrepentirnos, vamos a reconocer, Señor, me olvidé de ti y solo me enfoco en aquello, en esto y en esto. El afán, la preocupación, la enfermedad, los hijos, el viaje, no sé. Ahí usted ubique esas áreas. A continuación veremos cómo se ve la ingratitud. Vamos a ver cómo se ve este acto de un pueblo por cuanto despreció la bendición de Dios. Creo que ya saben por dónde vamos. Pero al leer esta historia vamos a ponernos nuestros propios lentes. Vamos a remontarnos al día de hoy, a nuestra vida actual. Y vamos a tomar el lugar de ese pueblo, ¿ok? Ese es el pueblo hebreo. Les voy a hacer un pequeño recuento de este pueblo para que ustedes vean cómo fueron bien ingratos esta gente. Después que Dios sacó su pueblo con mano poderosa, ¿saben cómo Dios sacó al pueblo de Egipto, verdad que sí? Con prodigios, con milagros, con 10 plagas y todo eso, ¿verdad? Dios hizo grandes prodigios y milagros nunca antes vistos. Después que venció al faraón, quien fuera el verdugo de este pueblo, por 430 años fueron esclavos. Y los sacó por el mar Rojo como por tierra seca y los hizo un pueblo libre. El pueblo rápidamente, al ver la dificultad temporal del desierto, que solamente eran 40 días, comenzó a quejarse. Inmediatamente comenzaron a quejarse y esta queja causó amnesia en ellos, amnesia espiritual. Amnesia es la condición de olvidar. No se recordaron de todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Se olvidaron y menospreciaron, no valoraron, menospreciaron las bendiciones de Dios, la salvación que Él les había dado y la protección durante todo este tiempo. Se enfocaron en las cosas más insignificantes. Miren a ver, como la carne. Digo, yo sé que a mí me gusta la carne, pero no es para tanto, ¿verdad? O sea, los ajos. ¿A quién le encanta el ajo aquí? No, mire, el ajo es bueno para la presión. Y los puerros, que son como el cebollín, creo. No el restaurante, pero el cebollín. Vamos al libro de Números, capítulo 11, versos 1 al 6. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Aconteció que el pueblo se quejó, ahí vieron la ingratitud, a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová. Uy, el Señor oye. Dile a tu vecina, el Señor oye. Cuidado con la queja, ¿verdad? Ay, Señor. Y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés. Y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Queremos que haya Moiséses, ¿verdad? Mujeres también de Dios que puedan orar y Dios escuche, que muevan a Dios a esa misericordia, que clamen por los demás, porque a veces estamos en una necedad, ¿verdad? Y Dios a veces envía, ¿verdad? Esas consecuencias. Dice el verso 3, y llamó a aquel lugar Tabera,
porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Cuidado con quién te mezclas después de ser cristiana. Quizás hay muchas personas en el mundo, ¿verdad?, que conocíamos, que éramos muy amigos. Solo sé cuidadosa, sé diligente, porque ciertamente ellos aún tienen un vivo deseo y pueden transmitirte ese vivo deseo a ti y llevarnos a menospreciar las grandes bendiciones de parte de Dios. Dice el 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién quiere carne? No, ahora nadie, no queremos. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, o sea que ellos no trabajaban, según dice aquí, pero eran esclavos, era a puro fuete, a puro latigazo que ellos se ganaban la comida. Y no se crean que era un pescado así, wow, no, era una tilapia llena de espinas seguro, o sea, no era nada bueno. Y mire, es que es cierto, no comían bueno. Eso, la mente se les distorsionó por estar quejándose, ¿verdad? El pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, fíjense, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora, miren qué malagradecidos. Nuestra alma se seca, dicen, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. ¿Saben qué es el maná? ¿Qué representaba el maná? A Cristo, el pan de vida. Y por un ajo y una cebolla y una tilapia despreciaron el pan de vida. Pero dije que lo íbamos a leer con nuestros lentes. ¿Qué estás anhelando tú de aquella vida que te hace menospreciar esta vida que tienes en Cristo? Y cuando estaba allá en mi país, y que comía y que esto, y Dios te trajo a una tierra donde lo conociste, donde estás escuchando del verdadero alimento, el que te va a llevar a la vida eterna. Y quizás vuelvas a esa tierra, pero ya no serás la misma como Noemí, serás diferente. Nosotras nos quejamos por el esposo, tanto que oramos, Señor, dame un varón de Dios, un esposo, y luego le vemos las 5 patas al gato. Así decimos los dominicanos, le buscamos las 5 patas al gato. No tiene 5, pero se la buscamos. Le vemos todos los defectos. Pero ¿qué tal si comenzamos a ver las virtudes de tu esposo? Algo bueno tiene porque lo escogiste. Lo escogimos. Bueno, yo el mío, usted el suyo. Alguna virtud, ¿no? Pues vuelva a esa virtud, vuelva a esos pensamientos de vida para que el matrimonio florezca, porque el matrimonio es una bendición, fue creado por Dios. Y de ahí vienen los hijitos. No pongas al hijito en el lugar de tu esposo. Primero fue tu esposo. Aprende a tener un equilibrio. Nos están hablando de eso. Vea la prédica de ayer. En su vida. Sea una mujer intencional. Señor, ¿cómo voy a ser esa mujer virtuosa? Vamos al rollo. Vamos a leer la palabra. A ver lo que dice. Aprendamos a resaltar lo bueno de ellos. Sí, hay veces que nos vamos a quejar. Pero puede haber una queja o una crítica constructiva, ¿verdad? Antes a mí no me gustaban las críticas o las correcciones que mi esposo me hacía. Yo me ponía como chile. No me gustaba. Pero hasta que entendí que la corrección es una bendición. Dice que más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Porque Él está santificando mi vida por medio de eso. Mi amor, pero suave. No vayas a todo. Sí, porque hay que decir con equilibrio. Pero sí es cierto. Hay muchas áreas que Él ha sido una bendición para mi vida y Dios lo ha usado. Y muchos de ustedes tienen sus esposos que han querido, pero no han podido. Y Dios los ha puesto como bendición, pero no dejamos. Entonces vamos a pedirle a Dios sabiduría para valorar, porque esa es una manera como Dios canaliza las bendiciones. También tú eres una bendición si andas conforme a la palabra de Dios. Nos quejamos por los hijos, ¿verdad? Quizás la iglesia me queda tan lejos,
Ay, la palabra es dura. Nos quejamos de todo, hermanas, pero queríamos sana doctrina. Y la sana doctrina es la que produce la transformación y el arrepentimiento genuino. Nos quejamos, pero ¿y por qué no lo hacen así o asá? Porque Dios dijo que era así. Y debemos de entender que Dios conoce el futuro y nosotros no. Y a veces nos quejamos, pero no ponemos en práctica lo que Dios está diciéndonos. ¿Y cuándo es que Dios me va a contestar? Dios está esperando que tú respondas a lo que Él te pidió, que tú obedezcas lo que Él te pidió. Y así sucesivamente. ¿Entienden el ejemplo? Ok, muy bien. Ellos se quejaron de todo y menospreciaron a Cristo. Menospreciaron el pan de vida. Isaías 53, acompáñenme. Verso 3. Despreciado, así como despreciaron el maná, miren aquí cómo lo dice. Otra vez, pero ya a Cristo mismo. Despreciado y desechado entre los hombres. Ahí hombre es humanidad. Ahí estamos incluidas nosotras. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. No fue valorado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en él, ¿verdad? Estos son llamados hijos de Dios. Y no lo estimamos. Esta sin duda es una historia que nos impacta. A mí me impactaba cuando lo leía, como que entraba un celo santo en mí, ¿verdad? Nos llena de celo santo. ¿Cómo es posible que este pueblo, después que vio los milagros, los prodigios, actuara así, tan indiferente, tan malagradecidos con Dios? Como que quisiéramos rascar nuestras vestiduras. Así como el rey David, cuando Natán le contaba aquella injusticia contra Urías, ¿se acuerdan? En 2 de Samuel, que David dijo, ¿quién es ese hombre? Pero ¿saben qué, mis hermanas? Nos pasa lo que a David, caemos en cuenta. Yo estoy en el grupo también. Yo también me he quejado. Yo también he menospreciado las bendiciones de Dios. Así que no puedo rasgar las vestiduras porque también soy parte del pueblo que fue ingrato. Pero hoy eso puede cambiar y debe cambiar. Eso no debe ser así. Dios anhela que tú y yo crezcamos en una actitud de gratitud. Debemos de dejar la ingratitud y, bueno, no siempre nos damos cuenta, por eso el Espíritu Santo nos ayuda tanto, porque Él está ahí para guiarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para enseñarnos, para que tú y yo seamos enteramente perfectas para toda buena obra, ¿verdad? Y que aprendamos a valorar y atesorar la gran bendición que de Él tenemos. Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 8, verso 9. Miren lo que dice. Este es otro texto muy impactante. Dice, porque ya conocéis la gracia, ¿verdad? Favor inmerecido de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Como decía yo al inicio, esta riqueza no es pasajera, no es meramente terrenal, es una riqueza espiritual. Y no debemos rebajarla a algo material y pasajero. Hay otra historia que vamos a leer que es un contraste de la historia de Números 11. Esta historia a continuación es un vivo ejemplo de cómo se ve la gratitud en una persona. Cómo se ve la gratitud en una persona y cómo sabemos cuando una persona valora la bendición de Dios. Vamos al libro de Lucas capítulo 7, verso 36 hasta el 50. Vamos a leer poquito, ¿verdad? Lucas capítulo 7 dice, ¿ya llegaron? Y también creo que lo van a poner en la pantalla. Lucas capítulo 7, verso 36 al 50 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ahí tiene, ¿verdad?, su adjetivo, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Este frasco de alabastro, ¿verdad?, de perfume, tenía el valor de todo un año de trabajo. O sea, todos tus ingresos de un año, eso costaba ese frasco. ¿Okay?
Esta mujer era una pecadora, era una mujer de la calle, quizás una prostituta, ¿verdad? Y ellas no tenían una fuente de ingreso, o sea, era muy incierto lo que ellas iban a generar, porque si iban a esos sitios y no la escogían, pues no había una ganancia para ella. Dice que el 37, es verdad, el 37 dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Dice el 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, a lavar sus pies del Señor con sus lágrimas. O sea, era tanto lo que lloraba que esas lágrimas eran como agua. ¡Wow! Y los enjugaba no con una toalla, con su pelo, limpiaba los pies. Recuerden que ellos vivían en Israel y era zona de desierto, mucho polvo, y el Señor caminaba bastante, mucho caminaba. Dice, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Y los ungía con el perfume. En los pies le puso el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, pensó para sí mismo, ven el desprecio como ve a Jesús, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, porque los fariseos se creían santos y salvos y menospreciaban a todo el mundo, incluyendo al Hijo de Dios. Verso 40. Entonces Jesús respondiendo Jesús, le dijo, porque saben que Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, le dijo el Señor, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era la costumbre que si tú llevabas una visita, le dieras un buen trato y lavar los pies, era parte de. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, valoró a quien tenía enfrente. Eso significa. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Muchas personas tienen una mala perspectiva y creen que Dios no les ha perdonado mucho, porque se comparan con otros seres humanos, se basan en su autojusticia. No, porque yo no soy tan malo como aquel que hizo, mató, robó, violó. No, hermanas, no nos comparemos con los seres humanos. Todos somos pecadores, muertos en delitos y pecados. La comparación debe ser con Jesús, que es perfecto. Y ahí todas decimos, Señor, envíanos ayuda. Y ya lo hizo. El 48 dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Muchas veces no te va a decir el Señor, tu fe te ha sanado. Pero ¿qué si tu fe te ha salvado? Es mucho más trascendental que una sanidad temporal. Pero Él también puede sanarte, como lo hizo con el paralítico. Dijo, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Así es Dios. Al que mucho se le perdona, hermanas, mucho ama. El que entiende que Dios le ha perdonado mucho, valorará la bendición de Dios. Y todo lo que Dios te dé, lo vas a valorar, aún sea en dolor. Quien entiende el valor de las bendiciones de Dios no la va a menospreciar, porque ha entendido que Dios le ha dado un gran tesoro.
Una pregunta, dos preguntas. ¿Qué tanto te ha perdonado Dios? Es buena para reflexionar esa pregunta. Señor, ¿qué tanto me has perdonado? Y ahí sí vale la pena remontarnos al pasado y ver del lodo cenagoso donde Dios nos sacó, porque estaba bien feo ese lodo. ¿Ok? La otra pregunta, ¿cómo has correspondido a ese amor y ese perdón? Y ahí se va a manifestar qué tanto valoras a Dios. Y no estamos hablando de una perfección, porque sabemos que no somos perfectos. Pero Dios añade lo faltante con la gracia. Él quiere ver esa intencionalidad en tu corazón, esa determinación. Señor, ayúdame, porque tú eres mi Señor. Estas son preguntas que nos ayudarán a evaluar si verdaderamente estamos valorando las bendiciones de Dios, siendo la primera de estas bendiciones Dios mismo, Jesucristo. Yo sé que todas aquí, ¿verdad?, queremos crecer en este estilo de vida, de amar a Dios y aprender a valorar todo lo que Él nos da. Aquí voy a darle unos puntos prácticos, ya estamos sobre el final. El primero es aprender a ver con los ojos espirituales. Aquí la palabra ver es tener discernimiento, entender, aprender a ver con los ojos espirituales, entender, Señor, ayúdame a entender qué es lo que tú me has dado, qué tú has hecho por mí, ¿verdad? Entender, discernir con los ojos espirituales. Solo así podemos ver los tesoros de Dios. En segunda, no vamos a ir a ese libro, pero se lo doy como referencia, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17, estaba Eliseo con su siervo Giesi y estaban siendo perseguidos con gente de a caballo y el siervo tenía mucho miedo, pero Eliseo dijo, Señor, abre los ojos de este siervo para que vea y entienda quién pelea a favor de nosotros. Y cuando Dios le concedió la oración, los ojos de aquel siervo Giesi fueron abiertos, pero sus ojos espirituales. ¿Cuántas necesitan que los ojos espirituales se abran para entender lo que Dios nos ha dado? ¿Verdad que sí? Giesi vio ejércitos, hermanas, ejércitos, ángeles, guerreros que los guardaban y los protegían. Y Dios castigó con ceguera al pueblo enemigo. Eso lo hace Dios cuando oramos con fe, porque hay poder en Dios. Y la oración es el medio para que ese poder se canalice. También vemos cómo Pedro, un simple pescador, también pecador, pero pescador en este caso, ¿verdad? Estaba en su barquita y se le apareció el Señor. El Señor llegó a la barca cuando él estaba eligiendo los discípulos. Y en Mateo 16:16, solo escriban la cita, no tienen que ir allá. Pedro pudo identificar a Jesús como el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta, Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pidamos a Dios que nuestros ojos sean abiertos, que nuestro entendimiento sea un entendimiento lleno de la vida de Dios, para dimensionar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El segundo principio es sencillo. Cambiar la queja por la gratitud. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste gracias? Quizás hace unos minutos, ¿verdad? Aquí en la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste gracias en casa? Que mostraste esa actitud de gratitud, aún por un vaso de agua que te pasaran, aún porque te rascaron ahí donde tú no alcanzabas con la mano. Tu esposo te rascó, ya saben, ¿verdad, hermanas? O tus hijas. Cuando las hijas limpiaron y tú no se lo pediste, ¿cuándo fue la última vez? O dijiste, vamos a comer algo. También es una manera de mostrar gratitud. La palabra nos manda a que nosotras hagamos morir lo terrenal en nosotras. Es nuestra responsabilidad. Ya Dios nos dio la capacidad de hacerlo. Ahora tú y yo tenemos que identificar, oye, en esta área estoy cero. Necesito crecer y comenzar a crecer, cambiando hábitos, cambiando comportamientos, ¿verdad? Cambiando principios, prácticas. Cambiar la queja por la gratitud. Si el esposo llegó y le fue mal en el trabajo y no te saludó, respira y piensa, ¿qué le habrá pasado? No sabes si el jefe le habló bien feo, si lo humilló. ¿Saben que hay jefes que humillan? A mí me pasó trabajando en el banco y yo sentía, trágame tierra.
Pero ya yo era cristiana, por eso no saqué la espada, ya saben. Pero Dios me estaba enseñando por medio del dolor para que yo aprendiera. Y ahora lo entiendo. Y en el momento no me defendí, pero me dolió bastante porque yo podía defenderme o llamar a recursos humanos. Pero el Señor me decía, esta pelea no es tuya, es mía. Y yo estoy tratando contigo. Dios me estaba humillando para enseñarme obediencia. Y qué bueno porque si no, ¿qué hubiese sido de mí, verdad? Colosenses 3, verso 5 lo dice, haced morir lo terrenal. Lo terrenal no es la vida terrenal, sino todas esas costumbres pecaminosas, todos esos malos hábitos, toda esa carnalidad, ese pecado que hay en nosotras, debemos de hacerlo morir. Ya somos justificadas, que es la primera parte, ¿verdad?, de la salvación. Ahora estamos en la segunda etapa, santificación, y es limpiándonos. Y luego viene la tercera, que es glorificación, ahí ya vamos a estar perfectas. Pero empieza aquí en la tierra y luego vamos al cielo, glorificadas. El principio 3 dice, meditar en todo lo bueno que Dios nos ha dado, empezando por la salvación. Muchas veces no practicamos el hábito de meditar, de quedarnos quietas y solamente cerrar los ojos, mirar por tu ventanita bonita, si se posa un pajarito, qué bueno, si no, pues amén. Y pensar en todo lo bueno que Dios nos ha dado. Meditar en las bendiciones de Dios nos ayuda a matar la queja. Nos ayuda a tener gozo, plenitud, paz, contentamiento. Eso es un buen hábito y lo vemos, ¿verdad?, en el Salmo 1. El hombre, la mujer que medita en la palabra de Dios es bienaventurado, es dichoso. Si un día te sientes triste, pues pon alabanzas y comienzas a meditar y comienzas a cantar y tú vas a ver que esa tristeza se va, porque la fe toma lugar. El cuarto es ser intencionales en buscar las cosas de arriba, o sea, lo eterno. No gastemos nuestra vida, nuestra energía, nuestro enfoque en buscar las cosas de aquí y ahora. Busquemos las cosas eternas, donde no entrarán ladrones allá, ¿verdad?, dice la palabra, ni el orín corrompe. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Para entender cómo se ve esto, vamos al libro de Colosenses. Ahora sí, acompáñenme. Capítulo 3, verso 1 al 3, y voy a leer palabra de Dios para todos o para todas, ¿verdad? Ser intencionales es el principio número 4 en buscar las cosas de arriba, o sea, lo eterno. Y eso lo vemos en la palabra de Dios. Lo leemos, oramos al respecto, lo meditamos y lo esperamos que Dios obre. Dice, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, dice el Señor, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense, miren aquí, concéntrense, qué buena palabra, en las cosas celestiales y no en las terrenales. Pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Eso es un buen principio. Concéntrate en las bendiciones que ya tienes y las que Dios te va a añadir, tranquila. Él sabe cuándo y en qué tiempo lo hará. Ahora les quiero pedir que se pongan de pie. Vamos a leer por último en Mateo capítulo 6, verso 33. Lo cantamos, no lo sabemos, y ahora debemos de vivirlo, ¿verdad? Mateo capítulo 6, verso 33. Y nos dice el Señor, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es. Vamos a orar, y si tú sabes, mi hermana, en tu corazón que has caído, ¿verdad?, en esta queja, en la murmuración, en el menosprecio de todo lo hermoso que Dios nos ha dado, cierren sus ojos. Es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios, pedirle a Dios su gracia y su favor. Él está presto para ayudarnos, para perdonarnos, para hacernos limpias, ¿verdad?
de todos esos pecados que día tras día nos ensuciamos nuestros pies, como dice, ¿verdad?, la palabra. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude a que nuestros ojos espirituales sean abiertos, así como Giesi, que podamos entender lo hermoso de la salvación que tenemos en Cristo, que no hay nada en esta tierra, mi hermana, que pueda darte esa salvación, solo Cristo. Y para que esa salvación llegara hacia nosotras, Él tuvo que sufrir. Él fue desechado, Él fue menospreciado para que tú y yo fuésemos aceptadas como hijas de Dios. Vamos a ponernos a cuentas con el Señor y no queremos simplemente vivir vidas de costumbres que celebran en acción de gracias, que todo eso. No, queremos ser mujeres intencionales, que lo que hagamos lo hagamos para Dios y por Dios, no porque el mundo celebra, sino porque es un estilo de vida de nosotras, porque queremos ser luminares en esta tierra, porque queremos que la bendición de Dios, ¿verdad?, pose en nuestro hogar, la paz de Cristo. Aprender a valorar tu esposo, tus hijos, tu trabajo, aunque sea difícil a veces, tu closet, aunque te falte un zapato, una ropa, porque a veces las mujeres nos quejamos, no tengo esto, no tengo lo otro, más lo material, ¿no? Y darle gracias a Dios. Vamos a retarnos este mes de decir, ¿sabes qué? Voy a practicar la gratitud. Y comenzar así. Cuando hacemos esos pequeños cambios, se convierte en un estilo de vida. Y Dios comienza a poner esa gracia, ese querer como el hacer. Y comienzas a fluir en bendición y tú te conviertes en un canal de bendición, porque eso debemos ser nosotras. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es una gran bendición. Gracias, Señor, por apercibirnos, Señor, de esas áreas en nuestros corazones, Padre, que deben de morir, que deben de ser erradicadas, como la queja, la ingratitud, la falta, Señor, de amor por ti, por tu obra, la apatía espiritual. Que nos deleitemos en ti, Señor, como cuando salimos quizás de vacaciones a un parque, la naturaleza, que nos gozamos y no nos queremos ir, Señor, pero cuando estamos, Señor, en tu templo, a veces es diferente la sensación o el sentir, Padre. Yo te pido, mi Señor, que nos perdones si hemos despreciado y menospreciado a tu Hijo, Señor, quien es el más hermoso de todos los hombres, Señor, quien es tu gloria manifiesta, Padre. Quien es la divinidad en persona, Señor. Quien es el Hijo de Dios, el Todopoderoso, y que descendió de los cielos para darnos sus riquezas, Señor. Padre, ayúdanos a valorar la vida de Cristo en nosotras. La vida de ese Cordero que fue inmolado por mí, por mis pecados, Señor. Y ayúdame, Padre, a no vivir de manera intencional, pecando a gusto, sino redargúyenos, Padre, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. Que verdaderamente estemos preparadas para recibir al novio, Señor, con esas lámparas, Señor, encendidas, Señor. Que la gratitud brote de nuestros corazones como ríos de agua viva, Señor. Que seamos, Señor, mujeres sabias, mujeres de la palabra, Señor. Que nuestros ojos no se desvíen por las cosas terrenales, que no anhelemos el ajo y los puerros, entiéndase las cosas materiales. Si tú quieres darnos, Señor, si te parece bien, si te place y cumple el propósito en nuestras vidas, lo recibimos, Señor, con gratitud. Pero aún si tú no nos das, queremos bendecirte, queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos reconocer tu señorío en nuestras vidas, queremos abrir nuestros labios con alabanza y adoración, que las palabras, Señor, de nuestras bocas sean gratas a ti y que estén llenas de vida, Señor. Produce, Señor, en nosotras, Padre, esa vida espiritual, Señor. Emana tu vida por medio de tu Santo Espíritu sobre nosotras. Si hay huesos secos, Señor, si hay huesos que se han secado de manera espiritual, Padre, en esta hora yo te pido, mi Dios, así como te pidió el profeta, Señor, que tú hagas la obra de vida, Dios mío. Que tú nos des esa bendición de entender, Padre, que te tenemos a ti. Bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza eres tú, mi Señor. Si te tenemos a ti, Señor, no importa. No importa lo que estemos atravesando, lo que estemos pasando.
porque contigo lo tenemos todo, Señor. Yo te pido tu sabiduría sobre cada una de mis hermanas. Yo te pido, Señor, que si aquí hay una persona que aún no es cristiana, que esta palabra, Señor, que fue expuesta, mi Dios, encuentre cabida en su corazón y que pueda haber ese cambio, Señor, de muerte a vida en Cristo. Que los hogares sean, Señor, edificados en ti, Señor. Tú restauras, Padre, y dice tu palabra que tú haces nueva todas las cosas. Ayúdanos a tener ese cambio, Señor, de carácter, de corazón, Señor, y que nuestra vida sea un olor grato, Señor, ante tu presencia, Padre. Gracias por mis hermanas, Señor. Bendícelas, ayúdalas, Señor, y en medio de sus pruebas, manifiéstate, Señor, porque tú eres la gran bendición que nosotras tenemos y te anhelamos. Dile, mi hermana, dile al Señor: Señor, yo te anhelo a ti, te deseo a ti, te necesito a ti, Señor. Dile al Señor ahí en tu corazón. Padre, te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, Señor. Tú eres nuestra riqueza, Señor, y entendemos que tú, Señor, te hiciste pobre. Tú, lleno de gloria y de poder, Señor, dejaste tu trono para venir a esta tierra, Señor, y dar tu vida por nosotros, Señor. Queremos darte toda gloria a ti, Señor. No había esperanza para el pecado. Jesús vida nos dio.
ti, oh Dios, alzamos nuestras manos y nuestras voces, oh Rey, y te damos gracias. Gracias por tu salvación, Señor. No somos ricos en ti, Señor, tú eres mi bendición. Te hiciste pobre tú siendo tan rico, qué sublime amor. Y en tu pobreza me diste riqueza, me has dado tu salvación. Dilo fuerte con nosotros. Te hiciste pobre tú siendo tan rico, y en tu pobreza me diste riqueza, me has dado tu salvación. Te hiciste pobre tú siendo tan rico, qué sublime amor. Y en tu pobreza me diste riqueza, me has dado tu salvación. Una vez más dilo. Te hiciste pobre tú siendo tan rico, qué sublime amor. Y en tu pobreza me diste riqueza, me has dado tu salvación. Y yo te doy gloria, Señor. Gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria al Redentor. Gloria, gloria al Salvador. Gloria, gloria al Vencedor. Te adoramos, Jesús. De gloria eres tú. Solo tú, Jesús, el Hijo de Dios. Digno de honor y de adoración. De nuestros aplausos también, Señor. Exaltamos tu nombre, oh Dios. Gracias por darnos a Jesús, nuestra mayor bendición, nuestra riqueza. Eres tú, Señor. Te alabamos, te glorificamos, oh Rey. Te damos gracias por tu palabra que es viva, Señor, y es eficaz, Señor, para transformarnos, Dios, para poder, Señor, vivir conforme a ti te agrada, Señor. Oh Dios, has llenado nuestros corazones, mas ayúdanos, oh Rey, y que al salir de aquí, ahora mismo, Señor, que termine, empezar a vivir, Señor, como tú nos pides.